líquidos o componentes de elementos formes, de células, hay hormonas, ¿correcto? Hay electrolitos. Entonces, es bastante complejo hablar de la sangre. Por eso, cuando tú tienes tus resultados de aprendizaje, tienes que, en primer momento, reconocer de qué está compuesta la sangre, ¿sí? Una muestra de sangre que te sacan a ti para estudiarte o para pedirte un hemograma, ¿sí? Porque te lo van a pedir. ¿Cuáles son las propiedades de la sangre? Y la sangre, ¿cuál es la célula más importante en la sangre para formar otras células? Hablo de la célula madre hematopoyética, ¿correcto? Los contenidos es sangre, elementos formes y plasma sanguíneo. Funciones de la sangre y propiedades físico-químicas, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de la sangre, recuerda, es un tejido conjuntivo, ¿sí? Como lo ves ahí, bastante complejo porque me habla que no solamente es agua, sino son células que están vivas. Y el término que están vivas, que son capaces de poder reconocer lo que sucede al interior del vaso sanguíneo. En el interior del vaso sanguíneo tú las ves que están suspendidas por una matriz líquida. Aquí también en el vaso sanguíneo, a pesar de que no se ve, pueden haber bacterias, pueden haber virus, ¿correcto? Y quien está controlando todo esto son los leucocitos, ¿sí? Es la serie blanca. ¿Para qué? Para que la infección no crezca. Cuando existe una infección, sea bacteriana o viral, un componente del plasma, de la parte celular, tiene que aumentar. ¿Para qué? Para poder eliminar a la bacteria o el virus que ha ingresado, ¿correcto? Ahora, recuerda que cuando estamos hablando de la sangre, hablamos de bulimia. Aquí hay líquido. ¿Qué pasaría si es que yo hago una lesión, correcto, a este nivel? ¿Qué pasaría si yo lesiono la sangre aquí? Exactamente. Comienza a generarse una liberación o extravasación del contenido de la sangre, ¿sí? Sale por aquí y automáticamente, ¿qué se tiene que activar? Se tiene que activar la liga plaqueta. La plaqueta, no te olvides, es la encargada de controlar a quién, a la hemorragia. La plaqueta no va a defenderte, no te va a defender de las infecciones. Quien te va a defender de las infecciones, ¿quién va a ser? Los leucocitos. Es por eso que los leucocitos siempre van a estar con las infecciones. Ahora, el término bulimia, ¿sí? ¿Me habla de qué cosa? Me habla prácticamente del volumen de sangre, es decir, del líquido, y que me habla de los elementos formes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo veo aquí, en esta imagen, veo sangre, me acuerdo de que las personas donan sangre. No todos donan sangre. Te hago el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si en la emergencia llega un paciente, correcto, que ha recibido 10 balas en el pecho? ¿Sí? Obviamente llega inconsciente. Todo el panorama es lleno de sangre. Probablemente habrá perdido pues 1 litro de sangre, 2 litros en cavidad de tórax o en cavidad de abdomen, no lo sé. Viene pálido, inconsciente. A ese paciente obviamente le voy a poner una vía para poder hidratarlo, porque si yo sé que hablo de sangre y está perdiendo volumen, lo tengo que hidratar con líquido, solución salina, cloruro de sodio. ¿A cuánto porcentaje? Al 0,9%, ¿correcto? ¿Sí? Con eso lo tendría que hidratar. Pero eso es hasta un cierto momento, porque esto nada más es agua y esto es sodio y esto es cloro. Si la hemorragia sigue, ¿qué estoy perdiendo? Elementos formes. Entonces tengo que devolver con glóbulos rojos. Y esto es el paquete globular. Esto se llama paquete globular. Ese paquete globular tiene como fin aumentar la hemoglobina 1 gramo por decilitro. Es decir, si un paciente viene sangrando, correcto, y yo le tomo una hemoglobina o hematocrito de manera rápida, y por ejemplo me da una hemoglobina 9, y yo sé de repente que esa hemoglobina en ese momento es en ese momento, y probablemente pasado 30 minutos o 1 hora esté mucho más pálido,
entenderé que la primera hemoglobina está concentrada, ¿sí? ¿Y porque está concentrada? Como ha perdido bastante líquido, solamente tengo más concentración, pero no es el verdadero valor. Y por tanto, ya estaré pensando en que debo transfundirle sangre. Bajo este principio digo lo siguiente: si pierdo sangre en gran cantidad, debo reponer sangre. Si la cantidad de sangre que pierdo no es mucha, tendré que reponerlo como cloruro de sodio al 0,9% que está aquí, ¿correcto? Eso es para que entiendas el gráfico. Luego, hablamos del término de volemia, perfecto. Cuando hablamos de volemia, hablamos de líquido. ¿Cuánta cantidad de sangre tiene mi cuerpo? Pues la pregunta es, ¿eso depende? Pues ¿de qué depende? El género, hombre o mujer. ¿Y qué demás depende? Pues depende de la edad y depende de la contextura. Si bien es cierto, el hombre tiene mayor talla, mayor masa muscular, correcto, de manera normal le corresponde 70 mililitros por kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir esto? Si me pidieran allá la volemia, es fácil. ¿Qué tengo que hacer? Si tengo 70 mililitros por kilogramo de peso y tengo un peso de 70 kilos, correcto, si pesa 70 kilos el paciente, ¿qué es lo que hago para hallar la volemia? La volemia es igual a 70 por 70. ¿Eso cuánto es? 4.900 mililitros, ¿correcto? Si lo transformo, 4,9 litros, que es la cantidad de sangre que debe tener una persona en su cuerpo. Aproximadamente pues de 5 litros. Otra cosa que hablan de la volemia en su libro de hematología que ustedes tienen es que corresponde al componente plasmático, ¿sí? El componente plasmático corresponde a cuánto? Al 8%. Y tú me dirás, pero Doc, en el Constance o en otros libros dicen que era el 4 o 5%, sí. Hay otros libros que te dicen 7, pero la verdad es que puede ser hasta el 8% en los libros de hematología, el componente plasmático o de volemia, ¿sí? ¿Qué más con esto? Aquí hay una diferencia clara. ¿Qué sucede si tú vas a la emergencia, ¿sí? Y ves que un paciente está pálido, ¿no? Está súper pálido, ¿sí? Y tiene de repente dificultad para hacer las cosas, tiene cansancio, tiene debilidad, tiene fatiga, está pálido. Entonces va a la emergencia y le sacan una muestra de sangre. Esta muestra de sangre que le sacan, ¿sí? Es para poder pedir el hemograma. Para poder pedir el hemograma se extrae sangre, se lleva a la centrifugadora y automáticamente yo tengo justamente este tubo de ensayo. ¿Por qué voy a tener este tubo de ensayo? Tendré este tubo de ensayo porque la sangre que yo lo saqué le puse exactamente, un anticoagulante. Ese anticoagulante me permite a mí poder identificar esto que está aquí. Este componente que está en amarillo es el plasma, que corresponde al 55% de la sangre total, ¿sí? Esta parte de aquí es la capa leucocítica, ¿correcto? Que es menos del 1%. Y esta parte que está aquí es el 45% y hace referencia a los eritrocitos. Por eso es que te dice que esto que está en amarillo es la fracción líquida, porque el plasma es prácticamente líquido, y el otro es la fracción forme. La fracción forme te habla de qué cosa? De las células que se van a encontrar ahí. Te habla de las células. ¿Como quién? Pues como el eritrocito. En esta parte de aquí le corresponde la capa leucocítica, que le corresponde a los leucocitos y a las plaquetas, ¿correcto? Este es el 45% y esto de aquí es el 55%. En cambio aquí yo no tengo anticoagulante, no hay anticoagulante. Si no hay anticoagulante, ¿qué será esto? El suero. Y todo esto que está aquí, pues ¿qué será? El coágulo. Oiga, Doc, ¿cómo sabe esto? Fácil, porque si yo me voy a tu PPT que está aquí, es la que conecta. Entonces, ¿qué tengo? Una muestra de sangre, ¿sí? Esta sangre con anticoagulante que me da el plasma, me da las plaquetas, ¿sí? Con los leucocitos, la capa leucocítica plaquetaria, y tengo los elementos formes que es el eritrocito. Pero si no tengo coagulante, fácilmente esto es suero y todo esto vendría a ser el coágulo. Si tú me preguntas, Doc, ¿pero qué es el coágulo? Pues el coágulo es el conjunto de células que van a estar unidas entre sí. Puede estar la plaqueta,
puede estar el eritrocito, correcto, está atrapado, y todo lo veo rojo. Por eso es cuando subo y veo nuevamente, todo esto está rojo. Aquí no puedo diferenciar los factores de coagulación, todos están mezclados entre sí. En la otra imagen yo comienzo a hablar de la composición de la sangre. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues fácil. Si esa es la fracción forme, estaría hablando que están los eritrocitos. Hay de 4 a 5 millones por mililitro cúbico. Hay leucocitos, claro que sí, son las células justamente de defensa, son los glóbulos blancos. Y finalmente son las plaquetas o la señal amarilla que se presentan frente a hemorragias. Recuerda, algo fácil, plaquetas, hemorragia, ¿sí? Leucocitos, defensa, ¿sí? Eritrocitos, hemoglobina, exacto, así es. Para poder afrontar todos los casos clínicos que me van a presentar a partir de ahora hasta el final, debo leer mi manual y debo tener dos cosas en claro. ¿Cuál es el valor normal de los glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas? ¿Y cómo se llama el trastorno que sube los eritrocitos, por ejemplo? ¿Qué pasa si está por encima de 5 millones? Hay 7 millones, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice el término? Eritrocitosis, eritropenia, eritrocitosis. Ajá, Entonces ahí tienes. Si es menos de 4 millones, eritropenia. Osis, citosis, aumentada. Penia, disminuido. Si yo tengo leucocitos de 5.000 a 10.000, si tengo más de 10.000, ¿cómo se llama? leucocitosis. Si tengo menos de 5.000, leucopenia. Si yo te digo, tengo linfocitos bajos, menos del 30%, linfopenia. Si tengo muchos linfocitos, Linfocitosis. exactamente. Si yo tengo, por ejemplo, muchos neutrófilos, tengo 70% de neutrófilos, ¿cómo se llama? Neutrofilia. Si tengo poca cantidad de neutrófilos, tengo 20% de neutrófilos, ¿cómo se llama eso? Neutropenia. Eso me permite a mí poder entender por qué, porque recuerda, lo voy diciendo desde ahorita. Hablando con el doctor Benigno, ¿sí? Y conociéndolo ya un poco más ahora, te va a venir un caso clínico donde te van a poner un hemograma, si sabes, ¿no? Donde te van a poner un hemograma, te van a dar justamente un caso clínico y te van a dar los valores. Cómo está justamente el eritrocito, cómo está la hemoglobina, cómo está cada célula, y te preguntan justamente de cada uno de ellos. Y de esos valores te preguntan cuál está alterado. ¿Qué esperas encontrar en este paciente? Y es ver, analizar qué es lo que está elevado o qué es lo que está bajo o qué es lo que está normal, correcto. Y es fácil. Te pueden decir cómo está este paciente. Si tiene hemoglobina baja, anemia. ¿Sí? Pero ahí no acaba, porque las anemias tienen su clasificación. Anda estudiando la clasificación de las anemias. Anda viendo los cuadros de los tipos de trastornos de las hemoglobinas, hemoglobinopatía se llama el término, ¿correcto? Hemoglobina fetal, todo eso. Te van a poner gráficos, como siempre ponen, anda estudiando eso. Y pueden poner un caso de factor de sangre, grupo ABO, factor de RH. Ahí tienes 3 preguntas de casos clínicos, ¿correcto? Otra pregunta que te pueden tomar, hipersensibilidad. Yo también te digo eso, tenlo presentes cuando vayas al examen final, porque eso, si te los encuentras, bacán, porque ya lo sabes, pero recuerda, si ya lo tomaron en una sede, no te lo van a tomar a ti, pero igual repásalo por si acaso, por si las moscas, ¿ya? Listo. Entonces, cuando hablamos de la hematopoiesis, recuerda, es un proceso biológico, es un proceso en el cual una única célula llamada la célula madre hematopoietica es capaz de poder generar más y más células, ¿sí? Entonces, esa célula madre hematopoietica es una célula madre pluripotencial. ¿Qué significa el término pluripotencial? Que tiene una potencia de poder dividirse en más células. Se puede dividir en una parte progenitora mieloide y una parte progenitora linfocítica. La mieloide, ¿a qué me va a dar? Al eritrocito, a la plaqueta, al mastocito,
al neutrófilo, al basófilo, al macrocito y al eosinófilo. Mientras que la célula madre linfocítica aquí me estará dando a los linfocitos B, T, natural killer, y en otra imagen vas a ver que la célula dendrítica no está acá, sino está acá en la célula madre linfocítica, ¿correcto? Entonces, me pregunto, ¿cuál es la función de estudiar el proceso de hematopoiesis? El proceso de la hematopoiesis, ¿qué implica? Que a partir de una célula voy a formar más células. Pero para poder generar esa formación de células, tengo que entender qué órgano es el que va a generar eso en el primer momento de la etapa fetal. En las 3 semanas a la 8ª semana es el saco vitelino quien comienza a crear células hematopoyéticas, ¿correcto? Es el primer órgano o es la primera estructura que se encarga de la hematopoiesis en el periodo fetal. Luego, ¿quién le sigue? Luego le sigue el hígado. Luego le sigue, ¿qué cosa? El vaso. Y luego le sigue la médula ósea. ¿Cuál va la pregunta? En las preguntas que nunca te van a venir, pero sí cuando seas médico y cuando postules algo, ¿cuál es la primera estructura que está encargada de la hematopoiesis? El sacrovitelino. De otra forma, preguntar en el periodo embrionario, cuando te preguntan el desarrollo del crecimiento, ¿de qué estructura deriva la hematopoiesis? Sacrovitelino. ¿De qué órganos son la hematopoiesis en el periodo embrionario? Primero es el hígado, luego es el vaso, y finalmente quien lo tiene es la médula ósea. Y esa es la médula ósea a partir del nacimiento, ¿correcto? Se mantiene aún todavía. Pero ¿desde cuándo agarra la batuta? Desde las 18 semanas para adelante. Ya, te preguntarás, ¿por qué estudiamos la hematopoiesis? Estudiamos porque no todas las personas dentro de su cuerpo tienen la misma cantidad de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, plaquetas, eritrocitos. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que tienen un sistema de defensa mejor que otras personas. Si tú te has dado cuenta, han tenido que pasar 8 semanas para yo enfermarme. Yo no me he enfermado desde cuándo. De año y medio no me he enfermado. Y ya me tocaba enfermarme. Y yo me he enfermado, ¿por qué? Porque fui a un centro de salud a hacerme un certificado y al costado había un ancianito, un paciente inmunosuprimido con VIH, me iban a tomar una muestra de sangre y todos estaban con mascarilla, pero la carga viral se sentía bastante fuerte. Ya sabía, dije, ya me sentí acá, ya me voy a contagiar, me contagio. El clima no ayuda, me contagio. Ahora, ¿por qué predispone que muchas personas se enfermen? Porque no todos tienen las mismas defensas. Para eso yo estudio la médula ósea. ¿Y cómo estudio la médula ósea? Hago un aspirado, meto una aguja, aspiro una parte del hueso, lo llevo y lo froto a una lámina y lo veo en el microscopio. ¿Para qué quiero ver eso? Para saber la cantidad de eritrocitos y cómo están los eritrocitos. ¿Por qué estudio el eritrocito? Pacientes anímicos, blancos, pálidos, secados. Oye, ¿para qué estudio el neutrófilo y el linfocito? Porque son mis células de defensa. Esta persona se enferma cada rato, ¿no? Por algo temprano. O de repente tiene un cáncer. Entonces tengo que hacer un estudio de médula ósea. Oye, este paciente sangra cada rato, ¿no? Se hace un corte y comienza a sangrar un montón y lo coagula, ¿no? Y le tienen que poner ahí el dedo y esperan que se desangra. Hay gente que viene en la emergencia con una cortadita y chorrazo de sangre. Entonces yo digo en mi cabeza, pues plaquetas. Igual le digo, sería bueno que te vayas a ver con el hematólogo. Te das cuenta para eso. Ahora, en este gráfico te muestro lo siguiente. Si yo quiero hacer un estudio de médula ósea en los niños, ¿cuáles van a ser los mejores huesos para poder sacar este estudio? Menos de 20 años o menos de 25, correcto, está la tibia hasta los 20 y el fémur hasta los 25, correcto. O sea, claramente en un niño para hacer una aspirada de médula ósea, el fémur y la tibia son excelentes. Todo lo que está en rojito es excelente para poder sacar como muestra de médula ósea. En el adulto que estás viendo acá es el hueso coxal y pueden ser las vértebras o el esternón, ¿correcto? No te olvides que ese estudio de médula ósea, cuando lo vea al microscopio, lo voy a ver de esta manera y lo van a ver ustedes en histología. Van a estudiar dos componentes, la médula ósea amarilla y la roja. Fácil. La amarilla no va a tener ninguna célula a formar de tipo hematopoietic. Solamente que va a ser es predominantemente tejido adiposo que se dice.
La otra sí va a contener células hematopoyéticas o cordones de células para formar nuevas células, ¿sí? Y eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué yo voy a tener en cuenta? Porque estas células se pueden diferenciar o pueden generar mayor desarrollo de células. ¿Qué significa? Que puede estar generando, ¿qué cosa? Una célula B para formar anticuerpos o para que fagocite un macrófago. Entonces ahí voy a encontrar justamente esta cantidad de elementos forma. La célula madre hematopoyética es la célula que es capaz de poder diferenciarse, de poder regenerar la disminución de esas células y también de generar, ¿qué cosa? De generar justamente una adecuada proliferación. Esta célula madre hematopoyética, ¿de dónde la encuentro? De la médula ósea, ¿sí? De los huesos. Ahora, ¿tiene su estirpe? Claro, linfoide y mieloide. Linfoide, si me acuerdo, los T, los B y los natural killer, ¿correcto? Pero para llegar al T, aquí hay justamente un órgano que lo llega a diferenciar del timo. ¿Qué quiere decir esto? Que la médula ósea no te va a dar un linfocito T así nomás. Quien te lo va a dar es el timo. Entonces la médula ósea te da linfocitos no diferenciados. Pero sí te va a dar un linfocito B y que luego este linfocito B se va a transformar en célula plasmática. Recuerda, ¿sí?, que la célula que está encargada de generar el anticuerpo es la célula plasmática. Por eso es lo que más importante es. ¿Sí? El eritrocito, ¿para qué es importante su formación? Para la hemoglobina, para oxígeno y CO2, para llevar los nutrientes. El megacariocito tiene que transformarse en plaqueta. ¿Y plaqueta para qué? Para controlar la hemorragia. ¿Sí? Los macrófagos, ¿para qué los necesito? Para fagocitar. El macrófago es la célula que es como el recolector de basura. Él se va comiendo todos los desechos de todas las células. Si el neutrófilo se pelea con una bacteria y gana la bacteria, esos restos celulares del neutrófilo se lo come el macrófago, ¿sí? Si el neutrófilo le gana la bacteria y deja una bacteria por ahí media quiñada, se la come el macrófago, ¿correcto? Y si la infección va y se propaga y mata neutrófilos o mata estructuras, el macrófago viene también y se lo come. Desaparece a todas las estructuras dañadas, producto de una infección, ¿correcto? Restos celulares. Los granulocitos, no te olvides, son justamente las células que también nos van a defender, ¿sí? Neutrófilo, basófilo, eosinófilo, cada uno tiene una diferenciación específica. Pero esto no te olvides que son de la estirpe mieloide. Las tres características básicas de la célula madre hematopoyética es proliferación. Tiene que crecer este conjunto de células, por eso prolifera. Tiene que diferenciarse, claro que sí, para poder cumplir una función, ¿sí? Pero la función de autorrenovación es, si yo necesito más linfocitos T, el linfocito T no se puede dividir y no se puede replicar o no puede hacer mitosis. Quien tiene ese rol es la célula madre hematopoyética. Esta tendrá que aumentar, ¿para qué? Para crear más linfocitos T porque mi cuerpo lo necesita. Porque hay una infección que está haciendo que los linfocitos T bajen. O existe una condición, una enfermedad o un cáncer que me va a generar que ese linfocito T baje. Si yo te preguntara, correcto, ¿qué tipo de trastorno se genera cuando yo hago un raspado de médula ósea, encuentro un linfocito T disminuido? Entonces, si yo ves linfocito T disminuido, me habla de una linfopenia, ¿sí? Entonces podrían haber trastornos virales, trastornos bacterianos, hasta podría haber un cáncer. Recuerda que también te podría venir una leucemia, ¿sí? Recuerda estudiar, puede venirte un caso de una leucemia, ¿no? ¿Qué sucedería si me dice la palabra leucemia? Con L de leucemia, un trastorno que afecta a los leucocitos, la alteración de los leucocitos. Ahora, ¿qué pasa si esta leucemia tiene predilección por disminuir a los linfocitos? Es una leucemia linfoblástica o linfocito. Entonces, mucho cuidado, pues, ustedes van a ir leyendo a medida que vean su manual qué afectaciones hacen cada una de estas células que suban o que bajen.
Los marcadores positivos para la célula madre hematopoyética es CD34, CD117 y CD90. Mientras que estos marcadores negativos para esta célula madre hematopoyética es CD15, CD77 y HLA. A ver, a los grupos anteriores igual les he dicho lo mismo. Vamos con esta parte. La próxima semana vale todo, y como no quiero dejar a nadie, ¿ya? Entonces, este cuadrito de tu libro me permite a mí poder entender dos cosas. Mira, cómo se forma cada una de estas células y qué proceso se está generando en cada uno de ellos. Escucha mis preguntas, mira, que lo voy a ver la próxima semana. Indique cómo se forma una plaqueta. Cuando yo le indique cómo se forma una plaqueta, estoy diciendo que me describas el proceso de dónde a dónde va la plaqueta. Hay una célula madre hematopoyética, una célula madre pluripotencial, ¿correcto? Hay una división, ¿correcto? Hay una célula progenitora como un linfoide o mieloide. Si yo te estoy pidiendo, ¿qué te pedí? ¿Cómo se forma una plaqueta? ¿Plaqueta no te pedí? ¿Cómo se forma una plaqueta? La plaqueta, te pedí plaqueta. Plaqueta está aquí. Es para la parte mieloide, no para la parte linfoide. Para la parte linfoide, que es el linfocito T, B, natural killer y célula de Epstein, ¿correcto? Ya. Entonces me pones esto, 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 me pones esto. ¿Qué es aquí? La célula megaperiocítica, eritrocítica, progenitora. Y de aquí llega megacardioblasto, de megacardioblasto, megacariocito. Y luego tengo plaqueta. Eso es cuando te diga, indique cómo se forma una plaqueta. Escucha, distinto es que yo te diga esto, porque me estaban siguiendo hasta preguntarme bien cómo es la respuesta. Distinto es que te diga, indique el proceso de trombopoiesis. Cuando yo te diga, indique el proceso de trombopoiesis, significa que especifiques cómo se va formando esto. Es mucho más específico, ¿correcto? Si te vas a ir dando cuenta, ¿sí? Aquí te pone pocas cositas. Te pone la célula madre hematopoyética, el megacardiocito pluripotencial, va a la división celular de 2, 4, 8, 16, 32, 64 núcleos, hasta que el megacardiocito tiene que funcionar sin el lecho vascular y comenzar a ingresar a través de estos espacios que hay, y esto se va destruyendo. Significa que la plaqueta no es una célula, es un fragmento de célula que tiene que romperse y tiene que ingresar como sea al lecho vascular. Y cuando ingresa pequeñito. Y cuando yo lo vea, por ejemplo, en esta imagen, yo lo voy a ver de esta manera, como un puntito. Y aquí te dice, no son células, son fragmentos celulares, ¿correcto? Y la plaqueta, ¿para qué me servía? Para controlar hemorragias. La plaqueta, ¿qué otra función tiene? Llevar a los factores de coagulación también. ¿Para qué? Para controlar la hemorragia. ¿Qué otra función tiene? Para el tapón plaquetario. Entonces, ahí te vas dando cuenta a lo que yo voy a preguntar. Te voy a preguntar tal y cual de la PPT, y tu PPT está tal y cual de tu manual. Si quieres, jugamos otra vez. Distinta la pregunta es lo siguiente. Indique qué factores de crecimiento están involucrados en la formación de plaqueta. Ya que te estoy diciendo. Indique qué factores de crecimiento están implicados en la formación de plaqueta. Y a ti es el enunciado cómo lo hago. ¿Va? Yo lo voy a hacer en todos los salones tal y cual. Si a uno le vino plaqueta, a otro le va a venir cosa. Célula plasmática, linfocito T, neutrófilo, sino hay distintos. Entonces, básicamente, yo les voy a preguntar a todos, a las 8 secciones totalmente distintas. En tu sección tienes que estar preparado para esto. Cuando estás con factores de crecimiento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que está en rojo, ¿verdad? Es lo que va a permitir, ¿qué cosa? Que la célula pueda pasar de una célula a otra. Eso es lo que se requiere como crecimiento, para que esta célula deje de ser esta célula y pase a ser pluripotencial. Y para que sea pluripotencial, a que sea progenitora linfoide
o mieloide, necesito saber qué lo está generando y es lo que está marcado. Si yo te preguntara en la plaqueta, indique qué factores de crecimiento están implicados en la formación de plaquetas, ¿cuál es tu respuesta? En el kit, el interleucina 1, 16, ¿qué más? El GM16. El factor estimulador de colonias de granulocitos, monocitos, ¿sí? Como ya colocaste esto, es lo mismo, igual tienes que colocarlo, porque hay dos roles, interleucina 1, 3, 6 y 11. ¿Y quién más? ¿Quién está aquí? La trombopoietina. Recuerda, sin la trombopoietina, yo no puedo transformar a qué cosa. El megacardioblasto, a megacardiocito, y de megacardiocito no puede pasar a Plaqueta. ¿Quieres jugar con glóbulo rojo? Sí. La misma vaina es. Sí, entonces mi glóbulo rojo. Eritrocito. Lo mismo está acá. Sí, pero es al final con eritropoietina. Terminas con eritropoietina. ¿Ves? Ahora, distinta a mi pregunta, que se compacta con este cuadro, puedo preguntar de la siguiente manera. ¿Cuál es el estímulo inicial para formar a la célula progenitora linfoide? ¿Cuál es el estímulo? Estoy preguntando qué interleucina genera progenitora linfoide. Otra manera de preguntar, ¿correcto? ¿Cuál es el estímulo para formar de manera final una plaqueta? Yo voy a ver la plaqueta. Megacariocito. Trombopoietina. Es otra forma. Un estímulo de estadio más avanzado para formar. Y yo te preguntaría también lo mismo. ¿Qué tipo justamente de estímulo es necesario para formar un eosinófilo? Interleucina. Ya, mira, yo me voy a la PPT, porque como la clase ya está grabada, ya la vas a estudiar también y ya sabes cómo pregunto. Si tú ves aquí en tu cuadro, estás viendo la eosinopoiesis, la formación de qué? De un eosinófilo. Aquí está cómo va pasando cada uno de ellos. Cuando tú ves las gata 1, gata 1, gata 1, es los factores de transcripción que ya vamos a ver. Eso sí lo toma el doctor Benigno. Yo no te lo voy a tomar porque sé que necesitas tiempo para leerlo. Y en 2 semanas, que se te juntan 2 semanas, creo que no es indicado yo tomarte factores de crecimiento todavía. Te voy a esperar hasta que des tu examen final, pero anda avanzando porque el factor de transcripción viene, ¿ya? ¿Quién es implicada acá? La interleucina 5. Entonces, esta ya casi es el estímulo final para poder formar de un preeosinófilo a un eosinófilo plasmático, a un maduro y finalmente poder liberar la sangre, ¿sí? Para que tú lo vayas viendo. Entonces, es distinto preguntarte cómo se forma, cómo es la eosinopoiesis. Yo no te voy a preguntar esto todavía hasta que tú lo vayas leyendo. Todo está en tu libro, anda con calma, anda despacio, ¿sí? Porque yo sé y entenderás que no sabes qué es esto, no sabes qué es lo otro, y por más que te lo diga, vas a apuntar cualquier cosa. Es mejor que veas tu manual y digas qué es esto, qué es esto cada uno de ellos. Yo nada más lo que estoy haciendo es darte la tranquilidad para la próxima semana, que se te van a juntar 2 temas y que no salga jalado con 8 multiplicados, aunque sea que son 12, aunque sea, porque recuerda que se multiplica por 2. Regreso. Es ese cuadrito, es este cuadrito que te dije. Este es el cuadro que te digo. Mira. Cuando habla de la macropoiesis, tengo 2 factores de crecimiento que ya hemos visto y los factores de transcripción. Los factores de transcripción me hablan de cómo acá adentro esto ya se va a diferenciar con otra cosa, ¿sí? Yo solamente te digo lo siguiente, marca, gata 2, gata 1, notch, ícaros, correcto, porque esos sí los toman y sí te los preguntan, ¿sí? Aquí estás viendo gata 2, tal, notch, ícaros. Gata 1 también estás viendo que en bastantes hay gata 1 y tienes que ver. Al final, tú vas a tener que cada uno de estos en tus seminarios poder leerlos y poder especificarlos porque te van a preguntar. Si tu docente no te lo pregunta, pues
hablando con alumnos, ellos me dicen que esto sí pregunta. No sé realmente, eso es lo que me han dicho también los alumnos. Así que de todas maneras, de ciclos anteriores les han preguntado eso. No sé si te lo tomarán en el examen, pero tenlo en cuenta nada más. Distinto es que te diga la eritropoiesis. Cuando yo te pregunto la eritropoiesis, es más específico. ¿Cómo se va formando cada uno de ellos? Todavía esto no te lo voy a tomar. Va a tener tu tiempo para poder tomarlo. Lo que sí te quiero tomar como caso clínico, porque yo creo que es bastante, es justamente esta parte. Disculpa. Esta parte, que es la parte fisiológica importante. ¿Qué quiere decir importante? Como caso clínico, ¿qué te puede venir adicionalmente? ¿Qué sucedería si un paciente que está de Lima viaja a Puno, viaja a Ancash, viaja a un sitio de altura? Exactamente, en la atmósfera no voy a encontrar mucho oxígeno y tengo que saber qué condiciones hacen que mi eritrocito que estaba normal ahora aumente. Acá dice, oxígeno atmosférico. Si está disminuido, ¿aumento qué cosa? Aumento la eritropoyetina. Oye, la eritropoyetina, ¿cómo va a aumentar, doctor? Con el hepatocito y la célula peritubular. Ah, ya entendí. Y para eso tienes que entender la eco y dónde ese mecanismo que se está formando me va a dar el eritrocito. Te pongo este ejemplo. ¿Qué pasa si un paciente viene a la emergencia, ¿verdad? Con pérdida de 3 litros de sangre. Aquí también te dice, la bulimia condiciona los niveles de oxígeno. Si tú pierdes sangre, el oxígeno disminuye. Si el oxígeno disminuye, hay un exceso de oxígeno, le pasa la voz a la célula peritubular renal o al hígado, que se forma más cantidad de eritropoyetina. Esto no debes olvidar, porque eso es importante. Sí, eso siempre como médico debes saber. ¿Eso es lo que pasa cuando el oxígeno está bajo? Cuando tú pierdes sangre, el oxígeno va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Porque la sangre que tiene glóbulos rojos, dentro del glóbulo rojo que hay, hemoglobina. ¿Quién lleva el oxígeno a la célula? La hemoglobina. Si pierdo sangre, pierdo eritrocitos. ¿Qué tengo que formar? Si estoy perdiendo sangre, eritrocitos, formar más eritrocitos. ¿Quién va a estimular esto? La EPO. Entonces, es por eso que yo me aprendo que la eritropoyetina es un factor de crecimiento importante para formar pronormoblasto a eritrocito, ¿correcto? Entonces, acá tienes la secuencia. Tú la vas a ir poco a poco estudiando en tu libro. Yo no te voy a apresurar. Anda con calma porque necesitas tiempo para adecuarte a estudiar. Aquí no vas a ir corriendo. Si corres, ya fuiste. Anda paso por paso. Aquí también en esta imagen te dan el esquema de la eritropoiesis. Que tienes que saberlo, sí. No para el examen todavía, pero siempre cuando se te va a preguntar cómo se forma el sistema madre hasta formar un hematíe, hasta decir que es un reticulocito, que es justamente un eritrocito o un hematíe inmaduro todavía. ¿Sí? Y mira las secuencias que van. Acá te dice la secuencia. Mira, y te dice dónde la eritropoyetina actúa. Yo te lo dejo nada más, para que con calma vaya suave. Yo te doy las 3 preguntas para que tú las veas. Ahora, hablar con otros grupos. Mira, en los casos clínicos te van a preguntar sobre estas 2 cosas. El PIF. ¿Qué es el PIF? Es el factor de hipoxia tisular, ¿sí? Inducible por una baja de oxígeno. Ahora no entiendo qué es eso. Fácil. Es un factor que va a hacer que aumente ese factor cuando disminuye el oxígeno. Oiga, ¿y qué va a hacer ese factor? Fácil. Va a generar qué cosa? Que haya más cantidades de enzimas glucolíticas para que se pueda formar mayor cantidad de vasos. Entonces, ¿quién forma esos vasos? El factor de crecimiento endotelial de Beg. Y eso también está aquí con la eritropoyetina, también lo aumenta. Recuerda, hay IF1 y hay IF2, así que aprende las dos. El IF1 es el que cuando yo necesito oxígeno tiene que aumentar para que me dé eritropoyetina y me dé nuevos vasos. ¿Por qué quiero nuevos vasos? Porque los vasos nuevos, ahí cuando se forma el camino, van a estar transcurriendo ¿qué cosa? Los eritrocitos
con la hemoglobina y llevando el oxígeno a esa zona, ¿sí? Entonces ya entiendes cómo es. Eso también acá, ustedes aquí en la anemia de Blackman Diamond tienes tiempo para poder tú justamente leerlo. Yo no te lo voy a tomar todavía, ahí lo tienes. Si quieres leerlo con calma, con tranquilidad, ¿sí? Porque ahorita lo que me interesa es que recuperes nota, no ahorita perturbarte más de lo que ya estás. Recupérate mentalmente, esto lo lees con calma, está en tu libro, está tal y cual como te lo digo, no hay mucho, ¿ya? ¿Sí? Lo otro que sí vamos a hablar es de los glóbulos rojos y los imaginarios, ¿sí? Como tu dificultad es poder ver imágenes, lo primero que tienes que hacer es saber la función de cada uno de ellos. Si te pregunto glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, pues justamente estoy viendo que es una célula sin núcleo bicóncava, ¿correcto? Que necesita para su formación del eritrocito, ¿qué cosa? La retina. Al interior de ese señor que hay hemoglobina. Tiene un tiempo de vida media, sí, 120 días. ¿Sabes dónde se destruye? En el vaso. ¿Qué macrófago lo destruye? El macrófago esquelético. ¿Por qué lo destruye? Porque envejece. ¿Por qué lo destruye? Porque el eritrocito, dentro de su citoesqueleto, su estructura, no es un disco bicóncavo, alteraciones del citoesqueleto mandan al eritrocito al paredón, al vaso, el macrófago esquelético lo mata. ¿Correcto? Y para eso debes recordar siempre que en la sangre está discurriendo eritrocitos y en su interior está hemoglobina. Hemoglobina es hablar de dos cosas, de CO2 y de oxígeno. Recuerda que cuando hablo de oxígeno, el eritrocito a través de la hemoglobina lleva el oxígeno a la célula que necesita respirar. Esa es la función del eritrocito, tener hemoglobina dentro de él para poder llevar el oxígeno a la célula que necesita poder respirar. Y una vez que respire, va a botar el CO2 y ese mismo eritrocito espera a que el CO2 esté ahí y la hemoglobina chapa el CO2 y luego lo lleva y lo transporta al alveolo para poder liberarlo. Ahora, en todas las secciones, tanto del lunes como del martes, les estoy diciendo lo que yo voy a hacer en la última y quinta pregunta para que sepas. Ya. Aquí tienes la segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo es? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar mi imagen y voy a colocarte de esta manera. Por ejemplo, así. Pongo el puntero y te digo como primera pregunta, indique qué señala la flecha. Ya. Pero mejor no que señala. Te voy a preguntar, indique qué célula señala la flecha. Para que mejor sepas diferenciarla. Si es neutrófilo, basófilo, mastocito, eosinófilo. ¿Qué es eso? Eosinófilo. ¿Cómo sé que es un eosinófilo? Fácil, es bilobulado y hay un puente cromatina y acá está naranjadito. Ese es el primer apartado. El segundo apartado que les decía a los demás chicos, que les voy a preguntar para que tú sepas y para que tú vayas con esa memoria que no debes olvidar hasta la semana 8. Te puedo preguntar cuánto es el porcentaje de esa célula, ¿sí? Si yo te digo si es eosinófilo, ¿cuánto es el porcentaje? 1 al 3%. Ya. En tu libro que tú vas a leer, también te puedo preguntar, en vez de porcentaje, la cantidad. ¿Por qué? Porque el doctor Benigno, cuando te coloque un hemograma, te puede preguntar o bien con el porcentaje o bien con la cantidad del eosinófilo basófilo. Y te puede decir qué trastornos hay en el caso clínico. Y tú vas a decir eosinofilia porque está aumentado. ¿Y cómo lo sabes? Por el valor o por el porcentaje. Si está más del 3%, ¿cómo se llama? Eosinofilia. Si está menos del 1%, ¿cómo se llama? Eosinofilia, correcto. Así es. Te pueden preguntar en qué casos hay eosinofilia, aumento de eosinófilo por encima del 3%. Alergias. El caso si es un asmático, podrás la causa es el asma o un alergeno, ¿correcto? Parásitos, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas ya. ¿Qué otra cosa te puedo preguntar? Aparte de eso, porcentaje, cantidad, ¿qué contiene en su núcleo? ¿Qué contiene en su citoplasma? ¿Sí?
¿Y cuál es la función? Lo estoy dejando así bonito para que sepas cómo te voy a preguntar, para que te ganes tus 4 puntos y tengas tu 0,8. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque la única manera de que tú puedas recordar esto es que yo te obligue a que veas la imagen y que sepas cómo es su núcleo, cómo es justamente su citoplasma, su función, su cantidad y para qué me sirve. Porque cuando te toques un examen, sí, te vas a chocar con la parte de fisiología o te pueden poner justamente un frotis de médula ósea y te van a colocar cualquier imagen, correcto, y te dicen pues qué célula es. Y te preguntan qué célula es, pues, y sabes que estás en fisio de mato, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, linfocito, etc. Y si te hacen otra pregunta de eso, te pueden preguntar por eso. Te pueden preguntar en esto cómo es su núcleo, cómo es su citoplasma. Mira, si quieres repasamos, ¿ah? Ya. Estamos con el eosinófilo, mira. ¿Cuánto es el porcentaje? 1 al 3%. ¿Cómo es su citoplasma? ¿Qué debes colocar? Azulado, con granulaciones de gran tamaño, anaranjadas. ¿Listo? Por eso es que es naranjita. ¿Por qué lo ves aquí? ¿Naranjo o no es naranja? Ah, ya, pues no vas a decir que lo ves rojo. Ahí es otra cosa, ahí no sé. Por si acaso, nomás. ¿Ya? Recuerda que van a haber imágenes que son distintas. Escucha, yo te voy a tomar de las fotos que están acá por mientras porque quiero que ganes confianza otra vez. Ya la perdiste, de que ya no recuperas. Para yo poder reconocer, como todos les digo, un eosinófilo basófilo, tengo que ver 100 imágenes. Lamentablemente es así. Para volverme experto en algo, tengo que repetir eso 100 veces. Si no repites 100 veces eso, siempre te vas a mirar y siempre no vas a saber o vas a confundir qué es. Te lo digo, es experto. Ya. El núcleo, ¿cómo es? Violeta, es bilobulado, aquí hay un puente de cromatina que lo está uniendo, ¿correcto? Y te puedo preguntar, pues, ¿cuál es la función del depósito? ¿Cuál es? ¿Cuál es la función? Tiene una respuesta frente a los procesos alérgicos, parasitarios, del tejido conectivo, fagocitario, ¿verdad? Sí. Entonces ya te vas a ir dando cuenta. Aquí solamente está el porcentaje, que yo te puedo decir de equilibrio, te van a decir cuánto es la cantidad de eosinófilos normales. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando trabajas en una clínica, ya sea la clínica internacional, Sana, Ricardo Palma, el examen que siempre vas a pedir y tus amigos te van a estar joder. Mira, acá ya se acabó de demorar mi papá, mi mamá. Y frío, dice, acá está el resultado. Y en la clínica se le aparece el valor normal, correcto. Y ni siquiera sabe leer que si está dentro del rango es normal. Te piden a ti la consulta, correcto, si es que está anormal. Si algo está normal, a ti te preguntan qué puede tener tu papá. Entonces, un hemograma, sí, es importante saber, no solamente el porcentaje, porque en la clínica no te da el porcentaje, solamente al costado de la columna te da cuántos son los niveles o la cantidad que tiene cada una de las células. Entonces te dan esto de acá, de cómo es el núcleo, ¿no? Esto tú lo aprendes para que cuando seas hematólogo y cuando tú tengas una muestra de aspirina y sepas, ya, ¿por qué tiene esta enfermedad? Porque hay aumento de eosinófilos, este paciente debe ser asmático, debe ser alérgico, o de repente tiene parásitos, hay que pedir una muestra de parásitos, un cultivo de heces, ¿no? Para encontrar parásitos, ¿no? Entonces, para eso me sirve, esa es la competencia. Volvemos con el neutrófilo segmentado, mira. 60-65% es el que tiene mayor cantidad de porcentaje, correcto. ¿Cómo es su citoplasma? Acidófilo, tiene granulaciones, escucha, granulaciones neutras, correcto. ¿Cómo es su núcleo? Si lo estás viendo es violeta, oscuro. Hay cromatina, pero es densa. Está unido por puentes, sí, finos de cromatina, ¿sí? Yo te pregunto, pues, si hay neutrofilia, ¿en qué enfermedades podrían aparecer? Infecciones bacterianas, sí. Ahora, mira, si tú ves aquí, aquí cambia. No es lo mismo, ¿sí o no? Esto es segmentado. ¿Qué significa que está segmentado?
fraccionados. Ah, ya, listo. Aquí como está, como uno, encallado o en En banda. banda. Este neutrófilo en banda es un neutrófilo joven, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué es joven? Porque tiene que generarse en mayor cantidad de neutrófilo. ¿Por qué? Porque hay una infección bastante aguda o severa, ¿sí? Y está el término de la desviación a la izquierda o abastonados. Eso se conoce como el abastonado, ¿sí? Hemos visto ese neófilo, el basófilo, no creo que te confundas si te vuelvo a poner esta foto. Anda revisando cómo son los basófilos de manera distinta, porque de repente en el examen estoy más que seguro que te van a colocar uno que sea, una célula de ellos, aunque sea uno, y la tienes que hacer. ¿Ya? Basófilo, recuerda, menos del 1%, citoplasma, acidófilo, tiene un color intenso, correcto, granulaciones como cancha, correcto, lo cubre casi completamente. El núcleo es irregular, no veo las lobulaciones, ¿verdad? Es difícil observar. ¿Qué dice en tu video de retorno benigno? 2 enfermedades muy importantes que no debes olvidar a lo largo de la vida. El basófilo justamente puede estar en enfermedades como la varicela y los síndromes mieloproliferativos. Hay niñitos que hacen fiebre, que salen erupciones. Yo sé que la varicela, el diagnóstico es clínico, te lo voy a decir al pediatra, yo lo sé. Pero cuando tú seas médico, vas a querer ganar. Y para poder ganar y para poder decir que sí, de repente te vas a poder ayudar con un hemograma. No te digo que con el hemograma diagnostiques que es varicela, pero al menos sepas justificarlo. Que sabes que en un cuadro de varicela el que va a estar aumentado es el basófilo. O en un síndrome mieloproliferativo, correcto, en un tumor, va a estar también el basófilo. En los pacientes diabéticos, no te asustes, también va a estar aumentado. En los pacientes hipertiroideos, en el mix cerebral también muy determinado. Te va a la siguiente pregunta. En el basófilo, ¿qué libera el basófilo? 2 cosas, histamina y heparina. Aparte de eso, te digo, ¿qué células liberan histamina? Son 2, basófilo y mastocito. Tenemos los glóbulos blancos, correcto, que no tienen muchos gránulos. Son los denominados agranulados, el linfocito y el monocito, correcto. Ahí tienes el linfocito, constituye el 40%, es decir, es la segunda célula más importante dentro del hemograma, porque le corresponde el 40%. Por encima del 40% se llama linfocitosis. Por debajo de ese porcentaje, menos de 30, linfopenia, ¿correcto? ¿Sí? Y entonces tú estás viendo que ese citoplasma puede ser variable dependiendo si es grande o chiquito. Si es pequeñito, el citoplasma es escaso. Si es grande, es mucho más abundante. Ligera, justamente, coloración basófila, ¿correcto? Sí, el núcleo tiene cromatina redondeada y homogénea. ¿Hay gránulos? Sí, tuviese aquí los gránulos de tipo azurófilo, ¿correcto? Sí. ¿Y en qué tipo de respuesta se da? Infecciones virales y se dan respuestas frente a células cancerógenas, ¿verdad? Frente al cáncer también van a estar incluidos los linfocitos hematogramas. También recuerda que son los que secretan anticuerpos. ¿Cuál es la célula que tiene memoria inmunitaria? El linfocito. Anda viendo qué linfocito es CD4 y quién es CD8. Anda viendo los T-helper, T-helper 1, T-helper 2, correcto, para que vayas diferenciando. T-helper 1, CD4, T-helper 2, CD8. Anda revisando. Hay otro libro que es el ABAS, correcto. Anda leyendo ese libro. No vas a morir. El monocito es el 2 al 10% de los leucocitos. Si bien es cierto, su citoplasma es abundante, es un gris azulado, ¿sí? Tiene vacuolas, su núcleo es generalmente redondito, ¿sí? ¿En quiénes va a aumentar esto? Cuando existe una infección donde destruye todo, células o elementos formes de defensas. Es decir, fagocita y se tiene que diferenciar, porque el monocito no puede fagocitar, tiene que diferenciarse en macrófago y fagocita. ¿Y qué fagocita? Los restos celulares, las células de defensas que murieron tras esa infección, el neutrófilo muerto, ¿sí? A eso se come el macrófago.
El timo, recuerda, es importante porque me permite poder entender lo siguiente. El timo es un órgano que es capaz de poder generar la formación de linfocitos T localizado en el tórax. Está por encima de lo que está el corazón, por debajo de la tiroides. Y tiene su máximo crecimiento ¿dónde? Hacia la adolescencia. En esto implica ¿qué cosa? Que el timo tiene la capacidad de poder reconocer dos tipos de linfocitos. Los linfocitos que salen de la médula ósea, reactiva y la no reactiva. Los linfocitos reactivos, correcto, son estos linfocitos que se van a pelear con todos, no creen en nadie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente pueden ir a destruir otras células que son células buenas, ¿sí? O pueden ir a atacar a receptores. En el caso de la miastenia gravis, te acordarás, el timo está siendo afectado porque hay un cáncer de timo, las células no crecen de manera correcta y el timo no puede justamente matar a estos linfocitos reactivos, ¿sí? Y no se puede quedar con los no reactivos. ¿Por qué te digo esto? Los linfocitos T son linfocitos no reactivos, son linfocitos tranquilos, obedientes, que hacen caso. Son los que todos quieren tener ahí y tener una gran cantidad de clones, ¿sí? Una gran cantidad de células. ¿Para qué? Para que se puedan diferenciar en linfocitos T y para que cuando hay una infección viral, vayan y ataquen. Cuando hay un cáncer, vayan y ataquen. Porque si le dices eso al linfocito reactivo, anda y ataca, no te va a hacer caso. Va a ir a atacar lo que él quiere. Y si te acuerdas en la miastenia gravis, el cáncer de timo generaba miastenia gravis. ¿Por qué? Porque el timo crecía como célula cancerosa, ¿correcto? Y no tenía esa propiedad del timo de poder diferenciar el linfocito T. Funcionaba el linfocito C reactivo e iba y destruía aquí al receptor clínico. Y eso me producía debilidad progresiva, cansancio. ¿Ves la función del timo? Eso es lo mismo que te dice. Entonces, este timo es capaz de poder solamente, correcto, quedarse con los linfocitos que no reaccionan ante el autoantígeno, frente a una señal de respuesta. Este de aquí me hace pensar que este linfocito es capaz de ser obediente y formar clones de células para diferenciarlos en linfocitos T y me puedan servir para células de defensa con memoria. ¿Qué significa esto? Que si ya me enfermé de algo, ¿sí? Por ejemplo, me he enfermado de esto que tengo acá, ya no me voy a enfermar seguido, porque tiene que pasar un año o tiene que haber otra cepa bacteriana o viral que haya mutado para que justamente me haya atacado. Probablemente yo después de un año y medio, ¿sí? Al acercarme a un paciente inmunodeprimido con VIH, por estar al costadito nada más, yo no me voy a acercar con ningún paciente. ¿Ya? Entonces, mi célula, mi linfocito tiene memoria. Si otra vez me viene a atacar esa misma bacteria llamada Juana, Juana ya no me va a hacer daño, pero sí de repente me puede atacar María. Y frente a María, María no tengo anticuerpos de primario frente a esto. Por así decirlo. Si ya te dio una vez una enfermedad tal, correcto, ya no te vuelve a dar. Si te da, piensa, oye, algo pasa con el linfocito, porque este tiene memoria, ¿sí? No es como tú, tú a tu ex lo terminaste, pero te olvidas que te engañó, lo perdonas. Tú eres tú, el linfocito T tiene memoria, pero en el caso de que no tenga memoria, ponte a pensar qué le está pasando al linfocito. Puedes pensar que es una leucemia, puedes pensar que es un cáncer. Solamente dejo el chico argentino para cuando le das fisiopatía. Luego tengo la linfopoiesis. La linfopoiesis es generar tejido linfoideo. ¿Qué cosa es? Los tejidos linfoides son los tejidos que yo voy a encontrar células ahí. Si hablo de los tejidos linfoides primarios, hablo que el timo es un tejido linfoide primario. ¿Por qué? Porque me va a poder generar la diferenciación de un linfocito que me dio la médula ósea y lo voy a diferenciar al linfocito T. Ahí es un órgano linfoideo primario. La médula ósea también es un tejido linfoideo, claro que sí, porque me da células. Esas células pueden ser o bien para diferenciarse ya o no diferenciadas. Entonces sí es un sitio de órgano linfoide primario. Si hay primario, hay secundario.
Pero en el secundario hay una división, como lo ves aquí, los encapsulados. ¿Quién es el encapsula? El ganglio linfático. Todas las bacterias y todos los virus, ¿correcto? O todo el cáncer siempre pasa por el ganglio linfático. Y el otro es justamente el tejido linfoide secundario con cápsula, el vaso. Y ya te dije, en el vaso, ahí a quien lo chanca es el eritrocito. Ahí lo matan. ¿Y por qué lo matan? Por viejo, por deficiente, por alteraciones en su citoesqueleto. ¿Y quién es el verdugo? El macrófago esplénico. ¿Sí? En las anemias hemolíticas, no te olvides, ¿qué órgano lo destruye? El vaso. Ahí va a ser. Y el vaso, a medida que secuestra eritrocitos, el vaso va creciendo de tal manera. ¿Sí? ¿Ya? El vaso tiene dos pulpas, la roja y la blanca. En la roja, ahí va a morir el eritrocito. En la pulpa blanca están los linfocitos, no te olvides de eso. Ya hemos visto la plaqueta, es un fragmento, correcto. La cantidad 150.000 a 450.000 está para controlar las hemorragias. Y ya hemos visto que es capaz de formar este tapón plaquetario frente a una herida. Ese tapón plaquetario, como tú lo vas viendo, genera agregación de glándulos plaquetarios, más y más plaquetas, hasta que finalmente existe un tapón secundario con hilos de filina y luego se lisa y se corta. Al cortarse queda compacto, correcto, queda como si fuera una célula, hasta que nuevamente se diferencie en una célula endotelia, que es la célula que debería estar acá. La trombopoiesis es justamente la formación de la plaqueta. Es cómo se diferencia, cómo madura y cómo se libera. Ya te expliqué cómo se libera la plaqueta. Tiene que atravesar el nicho vascular cuando existe una adecuada maduración. Y esa adecuada maduración que lo da el megacariocito. Y en el interior de ellos está muy nucleada. Antes de madurar, se tiene que diferenciar. Perfecto, se diferencia entre una célula madre pluripotencial, un megacariocito pluripotencial, que su núcleo se va a ir dividiendo constantemente. Te decía, 2, 4, 8, 16, 32, 64 núcleos, hasta que sea maduro y finalmente se libera a través justamente de pseudópodos, ¿sí? Y se comience a fragmentar. ¿Quién es la encargada de generar esto? La trombopoietina. Aquí te dejo para que tú vayas leyendo con tiempo qué es cada uno de estos factores, ¿correcto? Porque ahorita no lo vas a hacer. Hay que tener calma y paciencia. Te voy a tener 2 semanas hasta el final para que tú puedas aprender eso. El plasma sanguíneo, no te olvides, agua en mayor cantidad. ¿Qué proteínas tiene? No te olvides, fibrinógeno para las hemorragias junto a las plaquetas. Las globulinas, no te olvides, para anticuerpos, para las defensas. La albúmina, ¿para qué? Para transportar proteínas, ¿correcto? Y no te olvides los electrolitos que voy a encontrar en el plasma sanguíneo. Está desde sodio, cloro, potasio, hay bicarbonato, ¿correcto? También. Esto ya lo hemos visto. Y las funciones de la sangre, ¿cuáles son? Pues no te olvides, respiratoria a través de la hemoglobina. Nutritiva porque llegan nutrientes de una célula a otra célula. Regulación térmica, oye, ¿cómo lo regula? Pues recuerda, el plasma tiene agua y si un paciente tiene aumento de la temperatura, para que pueda bajar la temperatura tiene que llevar líquido. Y dentro donde hay líquido, ¿quién es? El plasma sanguíneo y la muñeca, ¿correcto? Ahora, si yo quiero tener un adecuado control hormonal, que mis hormonas estén tranquilas, perfecto. Recuerda que el plasma sanguíneo tiene la albúmina como proteína que transporta. Y hemos visto, por ejemplo, en las hormonas tiroideas, ¿quién transporta? La glucosa. Y hemos visto quién transporta también al calcio. ¿Qué más? El eritrocito, para que no te olvides, tiene en su interior a la hemoglobina. Si yo quiero que mi célula respire, el eritrocito tiene que ir al alveolo. Esa es la estructura alveolo capilar. Esto es un vaso donde está el alveolo, contiene oxígeno, se une la hemoglobina y esto se llama la oxihemoglobina. Cada vez que el alveolo le da oxígeno y el eritrocito está ahí y la hemoglobina chapa al oxígeno, la unión de estos dos se llama oxihemoglobina.
Y esto prácticamente corresponde al 98,5% de esa unión transportando oxígeno. El oxígeno disuelto solamente en el vaso sanguíneo es 1,5%. ¿Ves el rol importante de la hemoglobina para llevar el oxígeno donde la célula lo necesita? Oye, pero si no lo necesita la célula también, una vez que lo necesitó, lo bota. Sí. Una vez que respiró, bota el CO2. La pregunta es, ahora, ¿quién recoge el CO2? La misma hemoglobina. ¿Cómo se llama esa unión de la hemoglobina con el CO2? Carbonilo hemoglobina. Recuerda que necesito también para la formación de CO2 agua y CO2 y anhidrasa carbónica. Otra de las funciones es la función excretora. Si es sangre, ¿a dónde va a llegar todo? Al riñón. Recuerda que existen las arteriolas aferentes y el riñón va a filtrar todos los desechos. Los desechos, ¿a dónde se botan? Por el riñón a través de la orina o por las deposiciones, ¿correcto? Otra función es defensiva, claro que sí. Los leucocitos y los anticuerpos son importantes. La función hemostática, la plaqueta y los factores de coagulación para que dejes de sangrar. El mantenimiento del pH. ¿Qué quiere decir esto? Si te acordabas, el plasma sanguíneo también tiene bicarbonato. Cada vez que tu pH en sangre baje o aumente los iones hidrogeniones, el plasma sanguíneo tiene que liberar más cantidad de bicarbonato para vencer ese aumento de hidrogeniones o baja de pH que es lo mismo. Regulación del contenido de agua, claro que sí. Recuerda, si la bulimia tiene agua, el plasma sanguíneo tiene agua, pues básicamente no debo tener más cantidad de agua de la que no me corresponde. Las propiedades físico-químicas de la sangre. Tienes la velocidad de sedimentación, en el cual yo veo cómo los glóbulos rojos, frente a una muestra que he colocado un anticoagulante, el glóbulo rojo se queda aquí, ¿sí? Y comienza a acumularse en mayor cantidad. Y la pregunta es, oye, ¿cómo lo hace? Fácil. Ese eritrocito que está ahí depositado, sedimentado, es porque está en reposo. Pero porque está en reposo y no está nadando, porque ha perdido sus cargas. Al perder sus cargas negativas, ya no tiene la propiedad de unirse a las proteínas del plasma, sobre todo aquí al fibrinógeno o la globulina. Es ahí donde te digo una cosa. Te pueden preguntar en un caso clínico, por ejemplo, ahí, ¿cómo estará la velocidad de sedimentación en un paciente? ¿Qué significa? Cuando hay una enfermedad inflamatoria, los reactantes de fase aguda, es decir, frente a una infección, algo se eleva. El BCG, la proteína C reactiva, correcto, el fibrinógeno los encuentro elevados. En infección. Entonces, eso también lo lees en el Balsams o en tu librito de hematología. Otra propiedad es la viscosidad, correcto, es la resistencia que mucho tiene la sangre al pasar por el torrente sanguíneo, correcto. ¿Sí? Cuando tengo mayor hemoglobina, la viscosidad aumenta. Si tengo menos hemoglobina, la viscosidad disminuye. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras propiedades físico-químicas hay? La osmolaridad y el pH. La osmolaridad plasmática ya hemos visto, en base a ¿qué? A sodio, glucosa y urea. Y ya sabemos que si hablamos de sodio es agua, y si hablamos de agua es ADH, un antidiurético. Y si hablamos de cómo se regula el sodio, hablamos de la aldosterona, porque ella es la que permite la reabsorción. No te olvides que en sangre arterial el pH es distinto que en el venoso. En arteria es 736 a 144, en vena de 732 a 138. ¿Qué significa? Que en vena el contenido del pH es mucho más tendencia a la acidosis, ¿correcto? Sí. Listo. Hasta ahí nos estamos quedando. No te olvides que la tercera pregunta va con ese cuadro. La tercera pregunta es eso. Solo de eso nada más. Ya, listo. Solo de ese cuadro. Gracias. Solo de dos. Sí, los dos cuadros. Sí. Lo de Todos los cuadros.